Entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy, fanatismo y mitomanía. El objetivo de esta conferencia es que nosotros comprendamos la urgencia de eliminar estos dos defectos de nuestra psicología que están relacionados con lo que es el autoengaño que pues nos impide avanzar en nuestro trabajo interior, que nos impide avanzar en el trabajo objetivo que nosotros tenemos que hacer hacia la autorrealización, ¿sí? Y pues hablamos de que son defectos que nosotros tenemos que trabajarlos con urgencia, porque son defectos que aunque nosotros no creamos que los tenemos, sí los tenemos, ¿sí? Estos defectos a nosotros se nos hace muy fácil que nosotros pues los veamos en los demás, ¿sí? Pero pues hoy vamos a estar dando detallitos, dando pues algunos detalles de estos defectos que conviene que nosotros a través de la autoobservación en ese proceso de muerte en marcha, también en ese proceso de meditación reflexiva, pues los busquemos en nuestra psicología, los descubramos y los eliminemos. Si no, pues nos van a poner o van a ser para nosotros, como vemos en la imagen, una gran piedra de tropiezo que nos va a estancar. Y no tan solo nos van a estancar, sino más bien que nos van a desviar de ese verdadero camino hacia la autorrealización. Bueno, listos, vamos a continuar. Bien, vamos entonces a hablar con respecto al primer tema, el fanatismo, ¿sí? ¿Qué es pues el fanatismo? Cuando hablamos de un fanático, pues estamos hablando de una persona que manifiesta demasiado celo por una creencia, ¿sí? Y fíjense que aquí pues estamos diciendo una creencia. Entonces el fanatismo pues no tan solo se va a relacionar con una religión. Ustedes ven, por ejemplo, los fanáticos de un equipo de fútbol. Van a ver los fanáticos de pues un partido político, ¿sí? Van a ver incluso, a veces uno utiliza la expresión, ah, es que yo soy fanático de tal serie de televisión o es que yo soy fanático de tal tipo de comida y así por el estilo, ¿sí? Entonces en ese ámbito de creencias pues entran muchos conceptos y claro está pues los fanáticos religiosos, ¿no? Entonces cuando nosotros llegamos al conocimiento, la tendencia pues es convertir este conocimiento precisamente pues por no practicar, como vamos a ver en unos instantes, en una religión. Entonces, pues también nos volvemos fanáticos de este conocimiento, ¿sí? El fanatismo es una enfermedad de la mente. Si ustedes ven todo aquello que uno es capaz de hacer con respecto o en el ámbito de lo que es pues el fanatismo. Ustedes ven en un partido de fútbol, ¿sí? Pierde un equipo, entonces ven cómo se pelean los unos con los otros. Eso pues es un acto de locura, ¿sí? Ustedes han visto cómo a través del tiempo, en nombre de una religión o en nombre de un Dios, se han masacrado miles o millones de personas y otras tantas pues han sido incluso llevadas a la hoguera y así por el estilo. Eso pues forma parte de lo que viene siendo esta locura, ¿sí? En la cual pues nos encierra o a la cual nos lleva este proceso de fanatismo. El fanatismo pues nos lleva a creer a nosotros que por el simple hecho de nosotros ser creyentes, de creer en algo, de creer en alguien, de seguir pues una específica religión, entonces ya nosotros vamos a ser salvos, ¿sí? Entonces ahí vemos incluso, y vamos a estar desglosando esos detalles,
¿Cómo se manifiesta muchísimo lo que es esa pereza en este yo fanático? Lo fácil que pues incluso nos pinta esa situación de uno salvarse. Ustedes ven incluso religiones que hay personas que se han pasado toda su vida haciendo toda clase de cosas y de perversiones, entonces ahí cuando se van a morir dicen, no, sí, yo creo en fulano de tal o en la religión tal, entonces ya pues se estima que esa persona cuando muera va a caer, va a llegar pues directico al cielo, ¿no? Sin haber hecho ningún trabajo para pues verdaderamente salvar o liberar esa alma, ¿no? Recordemos que todos nosotros pues somos seres desalmados y tenemos un trabajo que hacer para nosotros entonces llegar verdaderamente a poseer pues nuestra alma, ¿sí? Ciertamente, como les decía, el fanatismo lo vamos a ver en muchos ámbitos, aunque no se puede negar que en el ámbito en el cual más daño hace es en el ámbito religioso. Es incomparable pues la cantidad de muertos, ¿no? Que llevan esas triadas fanáticas en el nombre de lo que es la religión y pues en el nombre de un Dios en específico. Todavía pues hoy en día nosotros podemos ver cómo se dan esos crímenes precisamente en nombre de un Dios o en nombre de una religión, por defender una religión. Entonces ahí vemos la locura en la cual nos encierra pues este yo fanático. Cuando nosotros llegamos al conocimiento, cuando nosotros recibimos el conocimiento, se nos van a abrir dos caminos, ¿sí? Se nos va a entregar el trabajo que nosotros tenemos que hacer con los tres factores para la revolución de la conciencia, que es la base de este trabajo de autorrealización, ¿sí? Es la base de nuestro avance interior. Pero se nos van a abrir estos dos caminos, el camino del creyente y también el camino del práctico. El creyente, pues es la persona que recibe el conocimiento, simpatiza con el conocimiento, pero entonces no lo practica, ¿sí? Recibe el conocimiento, comienza a llenarse la cabeza de todos estos conceptos, entonces quiere dedicarse a partir de que recibe el conocimiento a aparentar que es un santo, aparentar que es bueno, aparentar como si realmente pues estuviera practicando y la realidad es que no. Comienza también pues esta persona a desarrollar lo que es esa parte buena de la psicología, ¿sí? Porque eso es lo que quiere demostrar, que es un santo, que es bueno, que va de acuerdo a los lineamientos del conocimiento, quiere aparentar como que tiene sabiduría, cuando la realidad es que lo que desarrolla viene siendo el intelectualismo, ¿sí? El intelectualismo porque se llena la cabeza de conceptos. Es una persona que incluso se puede aprender todas las conferencias, puede leerse todos los libros del maestro, entonces se vuelve muy docto en torno pues a ese conocimiento y te puede hablar con respecto pues a cualquier tema, pero todo eso de manera intelectual, porque no es un conocimiento que está siendo practicado, que es cuando realmente uno viene experimentando lo que es la verdad, cuando uno hace ese proceso de practicar, corroborar, comprobar, aplicar, por ejemplo, lo que es la muerte psicológica, que es de donde viene saliendo la verdadera sabiduría, investigar todos estos temas en el astral, pedirle a nuestro Padre que nos muestre si este conocimiento que uno pues está recibiendo es verdadero, es real, comprobar aquellas cosas que nosotros vamos viendo en el transcurrir de las conferencias y así por el estilo, ¿sí? Que todo eso se haga parte de nosotros, parte pues de nuestra sabiduría, que sea una sabiduría real, no cosas que nosotros escuchemos, simplemente las conferencias las grabamos y entonces luego las repetimos o nos conformamos simplemente con tener esas creencias, nos quedamos allí en esa comodidad del creyente, ¿sí? A el fanático pues no le gusta la práctica. Este defecto hace que uno pues no sienta esa necesidad, no sienta ese ánimo de ir a practicar y de ir a comprobar.
¿sí? Que se acalle esa duda consciente que nosotros tenemos que tener cuando recibimos este conocimiento o recibimos pues una conferencia. Simplemente se va a contentar con tener ese conocimiento que le da esa conferencia, que puede ir de acuerdo a lo que piensa, a lo que cree o a lo que ha aprendido en el transcurrir del tiempo, y ahí ya está, ¿sí? Otra de las características del creyente pues es que este sigue a otros, es un seguidor. Y nosotros aquí la recomendación que siempre hacemos es que no sigamos a nadie, sino más bien que nos sigamos a nosotros mismos, que nos sigamos a sí mismos. Y cuando hablamos de sí mismos, pues obviamente no estamos hablando del conjunto del yo, del mí mismo, estamos hablando del ser. El maestro, el gurú está en nuestro interior y eso es nuestro ser. Pero el fanático siempre busca hacia afuera, entonces va a seguir a un compañero que entienda que pues tiene más tiempo o que tiene más sabiduría, ¿sí? O que tiene más avances, a seguir a un instructor, a seguir a un maestro, a seguir determinada escuela o determinada religión. Y todo eso por falta de sabiduría, que deviene de la falta de práctica, ¿sí? Mientras tanto, el práctico, ¿qué va a hacer? Va a recibir el conocimiento, ya sabe lo que tiene que hacer, no lo va a creer y va a comenzar a practicar, ¿sí? No va a tragar entero, tiene que comprobar aquello que le están diciendo. Entonces recibe el conocimiento de la muerte, de cómo se lleva a cabo ese proceso de muerte psicológica y comienza a practicar la muerte. Y cuando comienza a practicar la muerte, comienza a experimentar ese sabor trabajo, ¿no? Y eso lo impulsa entonces a seguir practicando. Recibe el conocimiento del nacimiento espiritual, entonces comienza a hacer su trabajo para dejar la fornicación, para ir logrando lo que es la castidad, para hacer la práctica del suprasexo, ¿sí? Entonces allí pues va experimentando, va comprendiendo va corroborando con respecto a lo que es la práctica del nacimiento espiritual. Lo mismo que recibe pues el conocimiento de lo que es el sacrificio por la humanidad. Inmediatamente pues se pone manos a la obra y claro, se comienza de lo poco y obviamente pues no se conforma uno con lo poco, sino más bien que va avanzando, cada vez va adquiriendo pues más responsabilidades, ¿sí? Cada una de las conferencias que pues recibe se genera esa motivación para ir a comprobar. Aquí nosotros hablamos de pues muchos temas que son muy maravillosos, ¿no? Que la única manera de nosotros comprobarlo pues sería, por ejemplo, sacando un desdoblamiento astral. Por ejemplo, hablamos de la muerte que se da cuando nosotros morimos. Entonces está, digámosle así, no sería lo correcto de nuestra parte simplemente quedarnos con esa teoría. Ah, ¿de qué pasa entonces cuando yo me muero? ¿No? Porque eso es una creencia, una hipótesis, una teoría que nosotros estamos recibiendo de alguien más. Puede ser verdadera, pero también puede ser falsa, como andan muchas otras tantas teorías e hipótesis por ahí, libros escritos por ahí, información en internet por ahí. ¿Y cuál es la verdad? Eso tenemos nosotros que ir a comprobarlo y que ir a corroborarlo. Nosotros tenemos las herramientas para que nosotros comprobemos y corroboremos todo eso, como por ejemplo la práctica del desdoblamiento astral, ¿sí? Entonces el práctico recibe la práctica del desdoblamiento astral, que es bastante sencilla, y se pone a practicarla hasta tanto lo logre. Sí, bueno, lo primero es que ahí experimenta que efectivamente el desdoblamiento astral funciona y a partir de ahí va a utilizar esa práctica para comprobar y corroborar muchas otras tantas informaciones. ¿Sí? Entonces no se va pues a conformar con la información que recibe aquí, ¿no? Sino más bien que va a obrar, va a practicar para corroborar y experimentar toda esa información que se recibe aquí, que es muy mínima a la información realmente o al conocimiento, la sabiduría que uno va a recibir en los mundos internos, pues cuando uno comienza efectivamente pues a practicar, ¿sí? Entonces el práctico se va a esforzar, va a obrar hasta que ve los resultados, porque comprende, se da cuenta que en este camino solamente se va a avanzar por las obras, más no por la creencia, ¿sí? Ahora bien, el práctico, como les decía, comprende esto.
entonces va a comenzar a trabajar, a practicar y obviamente va a mostrar sus obras. No porque la quiera mostrar, sino más bien porque una persona cuando está trabajando, pues eso se nota, ¿sí? Los avances se notan. Una persona que está trabajando, pues se le nota esa, vamos a decirlo así, se le nota pues como esa fuerza, como se esfuerza con respecto a su trabajo, esa sabiduría incluso pues que va adquiriendo. ¿Qué pasa con esto? Que esto totalmente va pues a molestar a los fanáticos, quienes movidos por los defectos de la pereza y de la envidia, entonces esperan autorrealizarse sin trabajar. Aparte de que también pues un práctico siempre, pues digámoslo así, pone en evidencia a una persona que es creyente, porque el práctico, las obras se notan, ¿sí? Mientras tanto, pues una persona que es simplemente un creyente, pues obviamente esos avances o esa fuerza o esa sabiduría, pues obviamente no, eh, no se evidencia, ¿no? No se evidencia. Entonces siempre se va a dar esta situación en la que una persona fanática va a tratar como de restarle la fuerza al práctico, va a tratar como de restarle los méritos. Entonces allí se puede valer de lo que son las críticas, de lo que son los ataques, de incluso llamar a la otra persona fanática, ¿sí? De incluso llamar a la otra persona pues intelectual, una persona que de repente quiera compartir una comprensión que ha obtenido a través del proceso de muerte psicológica, ¿no? Entonces ahí pues el fanático se ve desplazado, podemos decirlo así, y va a tratar como de restarle todo mérito a eso, ¿no? Y pues una de esas formas es llamándolo intelectual, ¿no? Que es como desperitar pues la sabiduría de la otra persona, ¿sí? Vamos a ver algunos detalles que se dan con respecto a este yo fanáticos, son unos detalles grandes, son unos detalles generales. Entonces el trabajo es que nosotros estos detalles que vamos a ver aquí, pues los busquemos en nuestra psicología, ¿sí? Pero también van a aparecer muchísimos otros detallitos que nosotros tenemos que descubrir, observar y pues que hacer la petición de muerte, ¿sí? A manera pues particular. Entonces, dentro de esos detalles está que no les gusta la práctica, la envidia, como les decía hace unos segunditos, la pereza, el falso sentimiento del yo, la tiranía y el misticismo. Vamos a hablar ahora de cada uno de ellos, pues de una forma más detallada, ¿sí? Con respecto a la no práctica, ¿qué pasa cuando uno no practica? Pues no va a desarrollar un conocimiento propio. Nosotros siempre pues estamos recalcando acá que la sabiduría no se presta, ¿sí? Entonces cada uno tiene un trabajo que hacer en su interior, tiene un trabajo que hacer con su psicología, un trabajo de autoobservación, de comprensión y de petición de la eliminación. Ustedes ven que incluso cuando uno trabaja en la muerte psicológica, ¿con qué trabaja? Uno trabaja con experiencias vividas, porque de allí va a salir la sabiduría particular que nosotros venimos a buscar a esta manifestación. Entonces la sabiduría no se presta. Yo no voy a tener sabiduría con una comprensión de otra persona. Ahora bien, sí se da el caso de que pues una comprensión que otra persona tenga me sirve a mí como una referencia que me ayuda a ampliar el rango de visión con respecto a un defecto psicológico, una referencia que me va a servir si yo la tomo y pues voy a meditación reflexiva a buscar pues aquello que se me está refiriendo en mi propia psicología, en base a mi propia experimentación, ¿sí? Pero si no hacemos este trabajo no vamos a tener un conocimiento propio. Entonces ahí es donde viene que uno constantemente pues tiene que apoyarse incluso en comprensiones y frases que han dicho otras personas, ¿sí? Repite, es que el maestro fulano de tal dijo tal cosa, es que el compañero fulano de tal dijo tal cosa, porque no hay un conocimiento propio, porque no hay experimentación propia, ¿sí? Otro de los detalles de este gran detalle es que se necesita un líder en quien creer.
y pues este también deriva de la falta de conocimiento propio. Si uno no tiene sabiduría, pues obviamente uno no sabe cómo hacer las cosas, ¿sí? Uno no va a saber hacia dónde dirigirse. Entonces uno va a necesitar una persona que cumpla con ese rol. Ese rol que debe de cumplirlo es nuestro ser, porque recuerden que nuestro ser es el maestro y pues es el gurú. Pero si nosotros no desarrollamos esa comunicación directa con nuestro ser porque no estamos practicando, pues entonces vamos a necesitar a alguien externo que nos dirija y que nos diga por dónde y cómo y cuándo nosotros tenemos que hacer las cosas. Entonces ese líder puede ser un compañero que igual nosotros sentamos que está más avanzado, puede ser un instructor también, puede ser un maestro y así por el estilo, ¿sí? Bien, otro detallito es el intelectualismo. El intelectualismo, cuando hablamos acá de intelectualismo, las personas suelen pensar que es algo bueno, ¿no? Incluso decirle a alguien que es un intelectual es un elogio. Bueno, aquí pues no, no es un elogio, porque el intelectualismo va totalmente contrario a lo que es la sabiduría. El intelectualismo es llenarse la cabeza de información. Información que no está comprobada, que no está corroborada y lo peor de todo es que nosotros la tomamos como que es una verdad, ¿no? A capa y espada, entonces la defendemos y vivimos a través de esa información que nosotros tenemos en nuestra mente, de todos esos conceptos que hemos recogido de libros, incluso de las conferencias. Ustedes escuchan estas conferencias y no ponen en práctica lo que escuchan para desarrollar ese conocimiento propio y pues eso se convierte en intelectualismo, aunque sean las conferencias del conocimiento de sí mismo, ¿sí? Este yo fanático le encanta pues ser conocedor de estos temas. Se va a aprender todas las conferencias, se va a leer todos los libros, muy docto, hablando de todos estos estudios, ¿sí? Pero en torno a una verdadera sabiduría, pues ahí no hay nada, ¿sí? En base a ese mismo intelectualismo, entonces, pues llega uno a creer que uno, pues es el que más sabe. ¿Sí? Uno es el que más sabe y efectivamente en el ámbito intelectual pues hasta se puede dar, pues que uno se sabe todos los libros y todo lo que dice y capaz y pues hasta la página de tal libro en la que el maestro tal dijo tal o cual cosa, ¿no? Entonces con eso uno confronta a los demás, eso le sirve a uno pues para argumentar y de esa manera pues aparentar que uno efectivamente pues es el que más sabe. Incluso puede utilizar esto hasta para querer someter a los demás con esa supuesta sabiduría. La realidad es que pues son dependientes, ¿no? Dependientes de una institución, dependiente de una escuela, dependientes de otra persona, de un compañero, de un instructor, de un maestro, ¿sí? Por eso vemos que cuando esas escuelas se van a pique, como no había un conocimiento propio, como no había una fuerza propia, pues también estos fanáticos, obviamente, decepcionados y desilusionados, se van a pique y pierden absolutamente toda la fuerza, ¿sí? Bien, con respecto a la envidia, ya hablamos de eso un poquito, pero pues no les gustan las personas que quieren mostrar obras. Esto pues, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, y les decía hace un rato, esto pone en evidencia pues la falta de trabajo que hay, ¿sí? Una persona que pues uno la vea con esos ánimos, que uno la vea con esa fuerza, que uno lo vea así como todo motivado, entonces ahí pone, pues expone a la luz sin querer, ¿no? Esa falta de trabajo que uno tiene, ¿sí? También pues lo vamos a ver criticando constantemente a los compañeros, juzgándolos, como ya les había dicho, y esto pues para restarle fuerza a la otra persona, ¿sí? Entonces aparte de la crítica también pueden venir las calumnias, ¿no? Para hacer quedar mal a la otra persona, para desmeritarlo completamente en torno al trabajo que pues está haciendo y restarle su fuerza. Entonces un detalle que nosotros pues tenemos que reflexionar, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, cómo el fanático puede llenarse de envidia cuando ve que un compañero pues tiene muchos estudiantes. Entonces ahí pueden comenzar
por ejemplo, los ataques contra esa persona, ¿sí? Envidia cuando una persona, por ejemplo, puede proponer una idea para llevar a cabo algún trabajo de sacrificio por la humanidad, ¿sí? Entonces eso le molesta y comienza a criticar y comienza a buscarle la quinta pata al gato y todo lo malo a ese trabajo, con el objetivo de restarle fuerza y hacerlo quedar mal, ¿sí? Y muchos otros detallitos que se dan pues en el ámbito de la envidia, ¿sí? Bien, con respecto a lo que es la pereza, bueno, un fanático, como no le gusta la práctica, pues este piensa que el esoterismo es soplar y hacer botellas, que es pues algo fácil, que vamos a lograr la autorrealización con simplemente nosotros pues ver estas conferencias o aprendernos estas conferencias, ¿sí? Y pues es mucho el trabajo que nosotros tenemos que hacer para volvernos verdaderamente esotéricos. Y eso lo vamos a estar viendo en la conferencia número 25, que precisamente vamos a estar hablando del exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. Vamos a ver cómo incluso después que pues uno se autorrealiza es cuando empieza la primera grada de la sabiduría y se convierte pues en un verdadero esoterista, ¿no? Entonces es largo el camino de aquí a allá, no son 3 montañas las que uno pues tiene que hacer para llegar a ese punto, ¿sí? Y esto también se relaciona con el hecho cuando uno viene de otras religiones o ve esas religiones por ahí, donde pues nos enseñan que con el hecho de uno creer uno se va a salvar. Eso es algo súper fácil, ¿sí? Uno, por ejemplo, lee la Biblia y de allí, pues obvio, uno saca las cosas que le conviene. Uno va a decir, no, pero si la Biblia nos dice claramente que uno creyendo en Jesús, que es pues el que nos va a salvar, pues ya uno va a ser salvo, ¿sí? Pero obviamos todas las otras partes donde se nos manda a trabajar, donde se nos dice que tenemos que ser perfecto, como Dios lo es perfecto, que tenemos que buscar lo que es la rectitud, que tenemos que negarnos a nosotros mismos y así por el estilo, ¿sí? Entonces, pues no es un trabajo de meramente yo decir que creo y ya va a estar. Lo que pasa es que nosotros solemos confundir lo que es esa fe ciega propia del fanatismo a lo que es la fe consciente, que se da a través de lo que es la experimentación directa de la verdad, ¿sí? Y que se da cuando uno pues experimenta. Bueno, en el ámbito del conocimiento, pues se nos desarrolla eso de hablar de la muerte y entonces no morir. Entonces allí, por ejemplo, comienza uno incluso, pues se mete a instructor, comienza uno incluso a enseñar estas conferencias o le quiere hablar a un familiar o a cualquier otra persona con respecto al conocimiento. Entonces ahí habla uno de lo que uno no predica y se vuelve uno tremendo hipócrita. Entonces hablamos de morir, pero no practicamos la muerte. Mandamos a los demás a morir, mandamos a la pareja, mandamos a la familia a morir. Ah, es que tú tienes que eliminar ese defecto psicológico, pero no observamos el defecto y no eliminamos el defecto psicológico que se nos está manifestando a nosotros, ¿sí? Hablamos de nacer y no nacemos. Nosotros sabemos que pues tenemos unos cuerpos que crear, entonces hay que practicar el suprasexo, ¿sí? Pero nos volvemos perezosos con eso. Si no tenemos pareja, no hacemos lo que tenemos que hacer para que nos den esa pareja, para generar los méritos, para tener esa pareja. El ser nos manda a trabajar tal o cual cosa y no lo hacemos. Y así se nos pueden pasar años y no tenemos pareja. Entonces no estamos practicando el nacimiento. Aún así, sepamos, ¿no? Y hablemos y recomendemos e incluso enseñemos que tenemos que hacer la práctica del nacimiento espiritual, ¿sí? E incluso cuando tenemos la pareja, no le damos la importancia a este factor como realmente la tiene, el factor del nacimiento. No trabajamos esos yoes que nos impiden lograr la castidad, no trabajamos esos yoes esos yoes de la fornicación, ¿sí? Si hay caídas, pues tampoco como que le damos así como que mucha importancia. Y si practicamos el suprasexo, pues una vez cada 15 días, pues ahí ya está, ¿sí? Y en torno a lo que es el sacrificio por la humanidad, pudiendo uno hacer más, no lo hace. Nos conformamos con lo poco, hacemos lo necesario, hacemos lo justo.
¿sí? Y uno realmente comienza con lo poco, pero uno no se conforma con lo poco. Esto va evolucionando porque el trabajo lo requiere, porque incluso el hecho de uno estar muriendo, estar naciendo, pues genera en nosotros esa necesidad de compartir este conocimiento que tanto nos está sirviendo con las demás personas. Entonces el trabajo va evolucionando, pero muchas veces pues uno lo hace por cumplir, ¿no? Hace lo justo, lo que uno entiende pues que es lo justo y lo necesario y ahí se queda. Incluso pues hasta por miedo puede uno llegarse a sacrificar, incluso hasta por envidia puede uno llegarse a sacrificar, más no porque sea pues como un anhelo, ¿no? Verdadero de uno llevar pues el conocimiento, sino más bien como para mostrar que uno está haciendo igual que el otro o hasta más que el otro. Eso pues también son detalles que hay que tomar en cuenta del fanático, ¿sí? Otra cosa, otro aspecto que vamos a encontrar es el falso sentimiento del yo. Y esto es muy peligroso. Ese falso sentimiento del yo nos lleva a nosotros a creernos que somos buenos, que somos unas mansas ovejitas, ¿sí? Nos lleva pues a resaltar y a desarrollar en demasía lo que es esa parte buena de la psicología. Este falso sentimiento del yo no nos permite darnos cuenta que tenemos todos los defectos psicológicos allí, vivitos y coleando, que nosotros tenemos que hacer un trabajo en nuestra psicología. Ese falso sentimiento del yo pues nos lleva a comportarnos en este conocimiento como unos religiosos. ¿Sí? Unos religiosos tomamos este conocimiento como un código de ética, como un código de moral, ¿sí? Entonces yo pues a partir de ahora voy a aparentar ser bueno, voy a comenzar a reprimir o me voy a ir a esa parte pasiva, que es la parte buena de la psicología, ¿sí? Pero pues no me atrevo a hacer el trabajo que tengo que hacer, que es observarme, que es descubrirme como realmente yo soy, que es ver todos esos defectos perversos que yo tengo. Esa es la manera, incluso hay una conferencia que nos dice a nosotros para que veamos si no es peligroso el uno creerse bueno, que cuando uno cree que va bien va mal y cuando uno cree que va mal va bien. Y esto, pues, ¿por qué? Porque obviamente una persona que va bien, el que está bien nada tiene que cambiar. Aquello que está bueno no hay que tocarlo ni hay que cambiarlo, ¿sí? Y una persona que se da cuenta que va mal es porque está desarrollando la autoobservación y esa capacidad de ver cada vez más profundo en esa psiquis, de ver cada vez más detalles perversos, defectos perversos que nosotros tenemos, ¿sí? Este falso sentimiento del yo nos ciega, porque es que uno no puede, por este mismo defecto, uno no puede darse cuenta que uno no está eliminando yoes, que uno durante el día no está en autoobservación, que uno no está equilibrando sus centros, que uno no está creando los cuerpos existenciales del ser, que uno no está dando o haciendo sus esfuerzos en torno a lo que es el sacrificio por la humanidad. Entonces, con ese trabajo tan mediocre que uno está haciendo, pues uno se siente que va bien y la realidad es que está estancado e incluso pues está desviado del trabajo y del camino que verdaderamente se tiene que seguir. Entonces, yo tengo el conocimiento, yo muero de vez en cuando, al día yo veo un defecto, a veces hago la práctica con la pareja. Tengo mi caída, sí, pero bueno, hacemos la práctica. No, ya yo voy bien y yo estoy avanzando. Incluso este defecto nos hace creer, o sea, sin nosotros pues estar avanzando realmente en ninguno de estos aspectos, que uno ya pues ha aprendido el fuego, que uno ya ha logrado tales o cuales iniciaciones, ¿sí? Entonces aquí pues empieza ese proceso para que se desarrolle más ese próximo defecto que vamos a estar estudiando, que es el de la mitomanía, que es el de uno creerse que sí, uno está avanzado, que uno es muy especial y que uno es un maestro, ¿sí? Cuando, pues obviamente no se ha trabajado, ¿sí? Otro detalle que vamos a encontrar, pues es la tiranía. Ustedes van a ver, aquí lo importante, nosotros estamos hablando pues de un defecto psicológico, ¿sí? Que pues sabe que son yoes, vienen siendo como personas, estamos hablando del defecto. Y a nosotros se nos hace muy fácil
ver todos esos detalles en los demás. Lo importante es que todos esos detalles nosotros los tomemos para buscarlos en nuestro interior, porque los tenemos, ya sea que se desarrollen en el ámbito de una religión o que se desarrollen en otro ámbito, como estábamos hablando al inicio de la conferencia, pero desde que los tenemos, ¿sí? Porque, por ejemplo, con respecto a la tiranía, nosotros creemos algo y nosotros queremos imponerle ese algo a los demás y no necesariamente tiene que ver con religión. Y eso es un detalle, pues, de la tiranía que todos nosotros, pues, tenemos y del fanatismo, ¿no? Esa creencia en, pues, y esa validez que nosotros le damos a nuestros propios conceptos, ¿sí? Vemos cómo luego de que nosotros recibimos este conocimiento, pues queremos tiranizar a los que están a nuestro alrededor, queremos tiranizar a la pareja, queremos tiranizar a los hijos, queremos tiranizar pues a los amigos, llegamos al punto incluso de hastiarlos, queriéndole, como dicen aquí, meter este conocimiento por los ojos a los demás y realmente lo que uno genera es todo lo contrario, uno termina generando aversión hacia el conocimiento cuando uno trata de forzarlo a los demás, ¿sí? Por eso, pues uno de los requisitos para entregar el conocimiento es respetar el libre albedrío, que es lo que no sabe hacer un tirano, ¿sí? Con respecto a la tiranía, pues hay detalles que, por ejemplo, nos llevan a acomodarnos como instructores. Allí, en esa posición de instructores, pues nosotros vamos a aparentar como que sabemos, ¿sí? Vamos incluso, pues a través de esa instrucción, este defecto nos lleva a convertir a otras personas pues en fanáticos y en seguidores, a no alentarlos a buscar a su propio ser y se va forjando entonces también uno pues aparte de fanático también pues como un mitómano, ¿sí? Entonces pues no porque ustedes vean a una persona que está aquí dándole pues las conferencias o que es un instructor pues significa que no tiene estos defectos o no crean ustedes que si se preparan como instructores pues entonces ya no van a tener estos defectos, no, es mucho el trabajo que uno tiene que hacer con pues estos defectos, ¿no? Y específicamente ya cuando uno está instruyendo que tiene pues esa responsabilidad, ¿sí? También pues este defecto nos lleva a creer que vamos mejor que todos los demás en todos los ámbitos, que sabemos más, que nuestra sabiduría pues es la que más vale, entonces ahí donde es donde uno quiere pues imponer sus conceptos y sus criterios en los demás y decirle a los demás entonces qué es lo que tienen que hacer, cómo es que se tienen que hacer pues las cosas. Otro detalle también es que vamos a mirar a los demás como condenados porque no aceptan o no tienen este conocimiento o no lo llevan de la manera que uno entiende que deberían de llevarlo, ¿no? Porque se hace uno tirano con los estudiantes, se hace uno tirano pues también con los compañeros. Entonces a veces uno ve o uno entiende, ¿no? Que los compañeros pues no están haciendo las cosas como deberían de hacerlas y ahí se le sale a uno pues ese yo fanático. Eso no significa que en determinado momento pues que uno tenga algo que decir de forma consciente, que obviamente va a surgir de ese proceso de muerte, pues no se haga, ¿no? Sino más bien hablando de la crítica, hablando pues del ataque, de esos conflictos que se pueden generar con los mismos compañeros, ¿sí? El hecho de que, y eso lo podemos ver por fuera, pero lo vamos a ver aquí, de que uno tiene el conocimiento y con el hecho de uno tenerlo ya uno está a salvo y todos los demás se van a ir para las infradimensiones y para la involución. Ah, pobrecitos los demás. Incluso uno le pone el pobrecitos, así como para uno sentirse como que bueno, como que es bueno, ay, qué pena, que los demás no tienen el conocimiento, que no lo entiendan, que no lo acepten, se van a ir para el infierno. Eso pues uno lo ve en otras religiones, pero obviamente a uno se le manifiestan también pues esos detalles, ¿no? Porque uno comienza a creer como que pues uno forma parte, qué sé yo, de los elegidos, que por el simple hecho de tener el conocimiento pues van a ser salvos y nada que ver, es mucho el trabajo, es mucho el sacrificio que se tiene que hacer, ¿no? Aparte de que ahí pues se está alimentando como esa falta de compasión, se alimenta también lo que es esa perversidad, ¿no? Hacia los demás, hasta ese gusto de que aquellos que pues no tienen el conocimiento no se van a salvar,
por no aceptar el conocimiento, entonces no se van a salvar. También pues vamos a ver este yo manifestado mucho cuando nosotros entregamos el conocimiento y hay una persona que pues también con su yo fanático se identifica y pues nos quiere hablar de su religión o nos quiere debatir, ¿no? O quiere iniciar una discusión. Entonces allí pues uno se identifica y pues cae, ¿no? Cae en la discusión, cae en quererle demostrar a esa persona que lo que yo le estoy diciendo es verdad, que lo que yo le estoy diciendo tiene fundamentos, ¿no? Entonces ahí pues se manifiesta ese yo fanático. Todas las personas tienen la libertad de pensar lo que quieran pensar, de creer lo que quieran creer. El trabajo es uno entregar el conocimiento y pues respetar el libre albedrío de la otra persona, ¿sí? Esas discusiones en las cuales pues uno lo que quiere es ganar, demostrarle al otro que no tiene razón, pues para lo único que nos sirven es para gastar energía, para darle más esa energía al yo fanático, ¿sí? Con respecto al misticismo, pues solemos entonces nosotros querer convertir el conocimiento en una religión y vivirlo a manera de religión. Entonces una religión tiene sus lineamientos, una religión tiene sus doctrinas, una religión tiene su sacerdote, ¿sí? Que es pues el que guía a los feligreses y así por el estilo, ¿no? Entonces uno quiere acomodar pues ese yo religioso a lo que viene siendo el conocimiento. Uno se vuelve aficionado a los rituales, ¿sí? Eh, por ejemplo, hay escuelas donde eh, pues se hablan de los tres factores, pero si uno se da cuenta, los tres factores ya lo han vuelto a algo, eso ha perdido la revolución realmente, lo han vuelto a algo secundario hasta terciario, ¿sí? Entonces, lo primero que es los rituales, ir a tomarse el pancito y a beberse pues el vinito, ¿no? Trabajar con los elementales, hacer todo tipo, toda clase de oraciones a los maestros para que vengan y nos ayuden y nos solucionen todos nuestros problemas. Pero se deja entonces para último, o no se practica, aunque se hable de ello, el trabajo con los tres factores para la revolución de la conciencia, ¿sí? Entonces, cosas que son secundarias pasan a ser primarias, cosas que si no se practican los tres factores para la revolución de la conciencia, pues realmente no tienen ningún sentido. Usted va y hace pues un ritual, ¿sí? En esas, como les llaman en estas escuelas pseudonósticas, segunda cámara, pero sin embargo usted sigue fornicando. Entonces allí pues lo que está haciendo es un ritual de magia negra, ¿no? Trabajamos con los elementales para la prosperidad, ¿sí? Pero sin embargo seguimos fornicando, que es lo que nos genera ese karma de pues de tener problemas económicos y así por el estilo. No nos sacrificamos realmente para pagar esas deudas kármicas que nosotros tenemos que nos generan pues esas situaciones, ¿sí? Y pues también como se tiende, este yo nos lleva a ser bastante rígidos, entonces pues vamos a querer pues tener las doctrinas de los lineamientos que pues se tienen que hacer, que si hay que vestirse de tal manera, que si hay que actuar de tal o cual manera, de acuerdo a las leyes que hayan en el templo, que hayan en la escuela y así por el estilo, ¿no? Y muchas otras cosas, tonterías que nada tienen que ver, ¿no? Como vemos acá, que afirman que, por ejemplo, se va a entrar a un templo y hay que entrar con el pie derecho porque el izquierdo es negativo. O podemos escuchar tonterías como que las mujeres no pueden dirigir una cadena de fuerza porque la mujer representa lo que es el polo negativo, cosas así como que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Que a través de los rituales, entonces allí es que nosotros nos vamos a salvar y que esos rituales lo dejaron los maestros. No, nos vamos a salvar practicando los tres factores para la revolución de la conciencia, lo cual nos permitirá lograr la cristificación, ¿sí? Ustedes van a ver, hay escuelas de esas que dicen incluso hasta que las mujeres no se cristifican. Tonterías tales como que pues los hombres se cristifican, las mujeres ayudan a los hombres a que se cristifiquen, entonces cuando ya vuelvan en otra vida como hombre, entonces van a poder hacer el trabajo de la cristificación. Bien, este defecto
¿Qué nos hace? Este defecto nos vuelve a nosotros totalmente inútiles, totalmente mediocres y totalmente inservibles. La verdad, pues tiene que decirse, ¿sí? Y pues incluso un fanático causa mucho daño a una institución, Es lo que más daño causa a una institución por ese comportamiento que tiene. Ustedes, y pues doy ese ejemplo externo porque pues siempre nos queda más fácil mirar lo externo, ¿sí? Pero ustedes ven, por ejemplo, hoy en día cómo andan muchos cristianos comportándose en las redes sociales y las cosas que andan diciendo y que andan haciendo. ¿Y qué dicen las personas? Dicen, Dios, pero si estos son los seguidores de Dios que se comportan así, ¿sí? Entonces hacen que pues las religiones se vuelvan una burla, incluso se vuelvan una chercha, un relajo, como dicen acá, por ese comportamiento que exhiben en nombre de ese mismo fanatismo, ¿sí? Ese comportamiento pues tan loco y tan aberrante. Entonces sí, un fanático hace muchísimo daño a una institución y pues lo mismo obviamente pasa acá pues en el conocimiento, la misma situación. Nosotros, por ejemplo, le hablamos a las personas de cambiar la psicología, de eliminar los defectos psicológicos. Imagínense que uno le vaya a entregar un volante a una persona y le esté hablando de la psicología, de cómo trabajar la ira, de cómo controlar las emociones. Y esa persona pues nos dice algo que no nos gusta o que va en contra de aquello que nosotros le estamos explicando y ahí se nos sale el yo fanático y comenzamos entonces a exaltarnos y a insultar a esa persona y así por el estilo. ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros estamos dando? ¿Sí? Entonces eso pues uno tiene que observarlo. Y claro, fuerza mediocre, fuerza inservible, porque obviamente no vamos a desarrollar nuestra propia sabiduría, no vamos a avanzar en este trabajo. Entonces realmente pues no estamos en nada, ¿sí? Bien, vamos entonces a hablar ahora con respecto a la mitomanía. ¿Qué es la mitomanía? Ahí, pues en esa palabra mitomanía, vamos a ver, la dividimos en dos, encontramos la palabra mito, que viene como de leyenda, de creencia, como de un cuento. Ustedes han escuchado hablar de la mitología griega, ¿sí? Y en la mitología griega encontramos esos dioses y esos héroes, pero esas son historias, son cuentos, son mitos. O sea, que no es algo que se estima que sea verdad, que verdaderamente haya pasado. Y manía, pues viene siendo como esa maña o esa tendencia. Entonces, mitomanía es como la tendencia de mentir. Y en este caso, una persona mitómana es una persona que se cree sus propias mentiras. Entonces es muy común que se desarrollen en este tipo de escuelas de tipo metafísico, donde se habla de la espiritualidad y el trabajo interior, este tipo de personas que surjan, estos mitómanos, ¿sí? Estas personas que pues se creen, por ejemplo, especiales, que se creen maestros encarnados, estos profetas enviados por Dios con una misión pues especial de ayudar a los demás, ¿sí? Sí, estas reencarnaciones de héroes ficticios, que bueno, pueden haber sido verdaderos y también ficticios. Es muy común. Ustedes quizás pues han visto por ahí, a ver, ¿cuántos Jesús no han aparecido por ahí? Aquí, bueno, desde que yo estoy pequeña yo he escuchado muchos Jesús que han aparecido por ahí, pues y hasta vienen hasta con María Magdalena, ¿no? Y así por el estilo. En el gnosticismo también pudimos ver, el maestro Samael incluso decía que pues de allí salió un ramillete de Hanasmussen y vimos incluso cuánto daño hicieron muchos de ellos, ¿no? Que pues se desviaron, estaban haciendo un trabajo, se desviaron, voltearon la fuerza, se le desarrolló con muchísimo poder, pues este yo fanático y ¿qué hicieron? Desviaron a muchas personas, engañaron, hicieron mucho daño a muchas personas y eso pues es lo que hace un mitómano, ¿sí? Un mitómano que busca sorprender a muchas personas incautas, personas incluso que tienen un interés por hacer algún trabajo y lamentablemente pues se puede dar hasta por karma, se encuentran con estos mitómanos, ¿sí? Pero hay que destacar algo importante. Obviamente,
pues las personas que se encuentran y siguen a estos mitómanos son fanáticos, porque el fanatismo y la mitomanía son dos defectos que se complementan, ¿sí? El fanático necesita a alguien en quien creer, necesita a alguien que lo guíe, que le diga qué hacer, que lo dirija, ¿sí? Y el mitómano pues necesita seguidores, necesita entonces creyentes. Entonces ahí se manifiestan muchos detalles de ese yo mitómano. ¿Para qué? Para sorprender e impresionar a aquellas personas y volverlos sus seguidores, ¿sí? El fundamento, pues, de la mitomanía son esos sueños imposibles, esas fantasías, ese delirio de grandeza, ¿no? Ese creerse, pues, que es muy importante, ese creerse que es especial. Que miren qué interesante, detrás de todo eso, pues obviamente está también esa parte pasiva, está el complejo de inferioridad. Ustedes van a ver muchos casos y también viéndose uno mismo, pues puede encontrar esos detalles de cómo una persona que cuando pequeño fue maltratado, fue rechazado, se sentía inferior, luego ese defecto se va hacia lo que es la otra polaridad y entonces se manifiestan lo que vienen siendo esos delirios de grandeza, ¿no? Entonces, pues generan las grandes catástrofes como en muchos casos, pues han generado estos grandes mitómanos o melanógamos, que nosotros incluso podemos ver pues en la historia, ¿sí? Algunos detalles a grosso modo de este defecto, pues como les decía, es el delirio de grandeza. Ese creerse especial, ese creerse que Dios le ha entregado una misión, que el ser le ha entregado pues una misión, incluso hasta de ayudar a los demás, porque pues en la mitomanía también aparece, se manifiesta ese falso sentimiento del yo, ese creerse bueno, ese creer que lo que uno está haciendo, pues realmente lo está haciendo por el bien de los demás, ¿no? Y que pues está uno siendo encomendado por Dios o está siendo uno encomendado pues por el ser, ¿no? La mentira, obviamente, es una parte fundamental de este defecto psicológico. Esta persona se cree sus propias mentiras. Esta persona o este yo, ¿sí? Para que lo veamos así en nuestro interior, nos lleva a que nosotros comencemos a fantasear, a que nosotros comencemos a proyectar cosas en nuestra mente, que nosotros comencemos a inventarnos cosas y situaciones, que nosotros comencemos a relacionar de formas erróneas unas cosas con las otras, ¿sí? Para que entonces quedemos nosotros como que pues somos la gran cosa, ¿no? Como que tenemos tales o cuales se podría decir, misiones y así por el estilo, ¿no? También pues el detalle de buscar seguidores. Nosotros siempre pues tenemos y pues cuando estamos así en la posición de instructores y aunque no, porque puede darse el caso que nosotros no seamos instructores y le vayamos a dar el conocimiento a un familiar o a un amigo. Siempre nosotros tenemos que enviar a las personas a que sigan a su maestro interno, a que sigan a su gurú, a que desarrollen esa comunicación directa con su ser. Y esto no lo va a hacer un mitómano. Un mitómano incluso va a cortar esa comunicación directa, ¿sí? Que la persona tiene que desarrollar con su ser para que se enfoque entonces en él, para que lo necesite, para que dependa de él, ¿no? Entonces en la parte de impresionar para lograr ese objetivo, un mitómano usualmente puede decirle a las personas, estar comentando sus astrales, queriendo demostrar a través de sus astrales que es especial, ¿no? Que a él sí le muestran cosas o que él tiene pues tales o cuales facilidades o tales o cuales facultades o que tiene pues esa capacidad de interceder o que tiene pues esa capacidad de ayudar a la otra persona y así por el estilo, ¿no? Y todo eso pues para impresionar. Profetizan también locuras y pues eso para desarrollarle a los demás el miedo. Son metemiedos, porque a través del miedo, pues todas las personas o esos seguidores se quedan ahí paralizados, ¿sí? Yo recuerdo que, pues antes de yo estar acá, pues yo estaba en una escuela pseudoesotérica,
pseudo-gnóstica, vamos a decirle así, ¿sí? Y pues obviamente ellos nos decían a nosotros, es que si ustedes salen de esta escuela, ustedes se convierten en traidores de la logia blanca, en traidores del Cristo, y entonces les va a ir mal, ¿sí? Pues esos son mete miedos. Ya cuando ustedes están en un sitio que le están diciendo eso, es porque pues en ese sitio no se pueden sostener con la verdad, y obviamente pues hay que utilizar el miedo como una forma de presión para que uno se quede ahí. Y ya desde ahí pues uno debe darse cuenta, aparte de todas las otras banderas rojas, de que algo anda mal, porque la verdad nos hará libres. Ni siquiera nuestro Padre pues nos obliga a nosotros a hacer algo que nosotros no querramos hacer. Los seres respetan el libre albedrío, ¿sí? Y pues el meter miedo es una forma de manipulación. Y una forma de manipulación que se utilizan en diversas escuelas, que se utilizan en diversas religiones, ¿sí? Que incluso se puede utilizar acá en conocimiento de sí mismo, ¿no? Entonces, el hecho de, por ejemplo, decirle a una persona, pues es que si, no sé, es que ya se están acabando los tiempos y entonces van a venir terremotos y van a venir maremotos y que entonces todos vamos a perecer y entonces todos para salvarnos tenemos que seguir o que tenemos que hacer tales o cuales cosas. No es como que esas cosas no vayan a pasar porque pues estamos a final de raza. Es que se utiliza con el objetivo de meterle miedo a la otra persona, para que entonces la otra persona se quede sujeta a mí, a mi institución o a mi escuela, no porque quiera hacer un trabajo, sino más bien en base al miedo, ¿no? Y eso pues obviamente es manipulación y pues es magia negra, ¿sí? También pues vamos a ver el detalle de calumniar al prójimo, de calificar a los demás, pues a las otras personas de magos negros, y esto incluso en el ámbito de quitarle pues al otro puede ser hasta sus estudiantes, ¿no? Y pues podemos decir que en el ámbito de restarle fuerza a una determinada pues escuela, pues para eso mismo, como para robarle sus estudiantes y así por el estilo, ¿sí? Bien, vamos a ver qué más. ¿Cómo se crean? Importante, cómo se crean, porque esto se da en nuestras psicologías. Todos nosotros pues caemos pues en estos errores, ¿sí? Que se van a maximizar pues aquí en el ámbito del conocimiento. Entonces es bueno que pues tengamos conocimiento de ellos y que los reflexionemos. Tenemos primero lo que es la personificación. ¿Qué viene siendo la personificación? La personificación está muy relacionada con la imaginación mecánica y también con la fantasía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno se mete en sus fantasías y comienza a pensar que uno es un héroe, comienza a pensar que uno es especial, uno comienza a pensar cosas tan locas como que uno es, no sé, Superman, o que uno es esto, o que a uno le gustaría ser tal o cual cosa, o que uno tiene tales o cuales poderes y que uno haría si uno tuviera tales o cuales poderes o facultades, ¿sí? Entonces ahí se va dando ese proceso de la personificación, o que uno se imagina que uno se codea o que uno se relaciona con tales o cuales maestros, ¿no? Todas esas locuras, o incluso pues uno está viendo la televisión y está viendo una película allí de superhéroes y uno pues imagina que uno es el protagonista y que uno puede hacer tales o cuales cosas, ¿sí? Todos esos detallitos locos que se manifiestan allí pues en nuestra mente, ¿sí? Tenemos entonces el tema de los astrales. Cuando uno hace esto, cuando uno pues cae en ese proceso de personificación, imaginación y fantasía, pues obviamente esos yoes se van alimentando y se nos manifiestan en el astral. Y se nos manifiestan en el astral para hacernos creer que eso que nosotros estamos imaginando es real, es verdad, ¿sí? Entonces allí pues tenemos nosotros un astral pues con el Maestro Jesús, o tenemos un astral con Buda, o viene, no sé, tal o cual maestro y nos dice que nosotros ya nos autorrealizamos o que somos especiales o que efectivamente nosotros tenemos una misión
o que efectivamente nosotros en una vida pasada fuimos fulanito de tal, o fuimos el héroe tal, o fuimos el rey tal, o fuimos esto, fuimos lo otro y así por el estilo, ¿sí? Pero eso se da ¿por qué? Por eso, porque nosotros estamos constantemente, en vez de estar muriendo, que es de donde sale la conciencia, de donde sale la objetividad, pues estamos alimentando esos yoes fantasiosos en nuestra mente, esos yoes misticoides, y esos yoes misticoides luego se nos manifiestan a nosotros. Y para colmo tenemos astrales y ni siquiera los conjuramos para ver si verdaderamente son maestros que se nos están presentando allí, que nos están dando pues una información verídica, ¿sí? También pues vamos a encontrar las situaciones exteriores. Esto es cuando nosotros comenzamos a relacionar esas cosas externas con estos temas y comenzamos a atar cabos y entonces pues allí como que se confirma que realmente sí, nosotros fuimos esa persona mitológica, ese rey o ese maestro, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, yo tengo una afinidad con el maestro fulano de tal, me gusta cómo habla o tal o cual personaje, ¿no? Entonces ahí yo comienzo a buscar similitudes. Es que si le gustaba comer tal o cual comida, bueno, a mí también me gusta esa comida. Ay, su color favorito era el amarillo. No, y dijo tal o cual frase. Y yo los otros días pues me vi en un momento como que esa frase me llegó a la mente o le dije esa frase a tal o cual persona. Eso tiene que ser porque yo efectivamente soy esa persona o debí haber sido esa persona en una existencia pasada. Wow. Entonces ahí queda confirmado, confirmadísimo que sí, que yo fui ese maestro, ese profeta, ese personaje y así por el estilo, ¿sí? Y pues también tenemos el detalle del fanatismo. Ya les mencionaba ahorita cómo pues del fanatismo se pasa uno a lo que viene siendo la mitomanía, ¿sí? Uno empieza como un fanático, obviamente luego pues uno va avanzando entre comillas en esa institución y es donde uno se va posicionando y se va desarrollando entonces como pues ese mitómano, ¿no? Que pues incluso llega un momento en el cual el mitómano que quiere tener sus propios seguidores se va de esa escuela en la cual estaba y pues funda otra escuela o funda otra religión, ¿no? Y eso ustedes lo van a ver en la historia de muchas religiones y también lo van a ver en la historia del gnosticismo y también lo van a ver pues en la historia de conocimiento de sí mismo, ¿sí? Algo también, pues, importante que hay que mencionar es que ahorita hablábamos de las mentiras, de las personas que se creen sus propias mentiras, que pues es la mitomanía, pero también se da el caso acá de que nosotros mediocremente estemos trabajando con los tres factores, específicamente la muerte, y pues podamos tener alguno que otro avance, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo coge este yo, que pues también es un yo que se deriva del orgullo, entonces termina este yo volteando lo que viene siendo pues la fuerza, ¿no? En base a esos avances que cree tener. Realmente, por eso siempre nosotros les decimos que hay que tener pendiente que los avances, pues quien los tiene, quien se gana las iniciaciones, pues es nuestro ser. Y por eso también, en gran medida, cuando las personas van avanzando en sus iniciaciones, pues hay muchas cosas que aunque se la vayan ganando, no se las dejan usar, ¿sí? ¿Para qué? Para que pues no los coja ese yo de la mitomanía. Pero en algunos casos, obviamente por falta en lo que es la muerte del ego, pues entonces se toman esos avances para uno mismo, para uno sentirse pues especial, avanzado más que los demás, ya un maestro, entonces termina uno volteando la fuerza e igual pues termina haciendo obviamente muchísimo daño. Bien, ¿qué pasa entonces con pues los mitómanos? Los mitómanos o el yo de la mitomanía pues nos convierte en un paredón sin cimiento. Y un paredón sin cimiento, ¿qué va a pasar? Se va a caer en determinado momento, ¿no? Entonces vemos al final pues cómo terminan los mitómanos.
porque obviamente los mitómanos no están muriendo. Llega un momento en el que comienzan a hacer toda clase de perversiones, toda clase de errores, entonces terminan cayendo, ¿no? Entonces ahí es donde se descubre y sale por la televisión, ¿no? Que el sacerdote fulano de tal, que el pastor fulano de tal, que el maestro, el pseudo maestro, fulano de tal hizo tal o cual cosa y que está preso y que terminó de tal o cual manera, ¿sí? Y en ese momento, ¿qué pasa? Entonces, todos esos aspirantes que pues, sinceros, que buscaban, digámosle así, ¿no? Que querían pues encontrar algo que los llevara a despertar su conciencia, pues entonces quedan totalmente decepcionados, desilusionados y confundidos y dolidos, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, una vez pues había un grupo que se llamaba los afectados por la gnosis, ¿sí? Y eran personas que pues obviamente seguían a ciertos maestros que al fin y al cabo terminaron siendo pues unas luces fatuas, ¿no? Entonces, pues bueno, y terminaban pues causándole muchísimo daño a esas personas, a esos aspirantes, ¿sí? Bien, entonces ya viendo nosotros estos detalles generales y los detallitos de pues estos dos grandes defectos que están en nuestra psicología, pues cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. ¿Mm? Ir por ellos, trabajarlos con la muerte reflexiva, muerte en marcha y también pues la meditación reflexiva, ¿sí? Recordemos que pues dentro de estos defectos allí se encuentra nuestra esencia, allí se encuentra lo que es la verdadera sabiduría, ¿sí? Allí pues se encuentra lo que es nuestro verdadero avance. Recordemos que cuando nosotros liberamos esa materia prima, es incluso la materia prima que nosotros vamos a estar utilizando para la creación de nuestros cuerpos internos. Y esto solamente se va a hacer a través de la práctica. Si uno no practica la muerte psicológica, no está liberando nada. Si uno no practica el nacimiento espiritual, no está creando nada. Y si uno no se sacrifica por la humanidad, pues no está generando los méritos, sin importar lo que uno se crea, sin importar que uno se sepa todas las conferencias y se la vea todos los días y de todos los ciclos, entonces pues esté acá, ¿sí? Si uno no acciona, si uno no comienza a trabajar, si uno no comienza ese proceso de equilibrar los centros, pues obviamente uno nunca va a avanzar, nunca va a tener un avance real, ¿no? Y ya vimos como el falso sentimiento del yo, pues nos hace creer que nosotros estamos avanzados sin haber eliminado el primer defecto psicológico, estamos avanzados sin tener una pareja, estamos avanzados sin sacrificarnos por la humanidad. ¿Y de qué nos sirve eso? No nos sirve de nada, no nos sirve creernos que estamos avanzados, si realmente pues no estamos avanzando, ¿no? ¿Qué función pues cumpliría eso? Si lo que queremos aquí pues es lograr la autorrealización íntima de nuestro ser, ¿sí? Lograr la iluminación. Bien, entonces ya con esto pues finalizamos esta conferencia del día de hoy, pues hay mucho material para nosotros reflexionar. Lo correcto, pues sería que nosotros, como se nos hace tan difícil ver este defecto en los demás, pues le saquemos un espacio de meditación reflexiva. Comencemos a ver todos esos detallitos en nuestra psicología para que podamos identificarlos e impedir que se manifiesten allí en el instante, de momento, pues a momento, ¿sí? Incluso se manifiesta, lo vamos a ver detallitos como ese desagrado que uno siente cuando una persona pues dice algo que, que es contrario a lo que uno piensa o a lo que uno está pues exponiendo, ¿sí? Así, por el estilo. Ese es el